Estaba listo para irse, hasta que alguien lloró por él. Los días de Manuel se habían vuelto invisibles, uno tras otro, idénticos, como gotas de lluvia que caen sin sonido sobre un mar ya desbordado. Su apartamento, un quinto piso con vista a otros edificios grises, guardaba el silencio de quien lleva años coleccionando ausencias. Las paredes, desnudas, los muebles prácticos, nada esperaba ser tocado con cariño. Cada mañana se levantaba a las 5:43, sin necesidad de alarma. Preparaba café que bebía de pie, mirando por la ventana cómo la ciudad despertaba entre prisas y bocinas. Luego se duchaba exactamente 7 minutos. Se vestía con ropa que no llamara la atención. Y salía sin despedirse de nadie, porque no había nadie de quien despedirse. En la oficina, Manuel era ese compañero del que todos recordaban el rostro, pero olvidaban el nombre. 23 años trabajando en el mismo cubículo. Miles de informes elaborados a la perfección. Nunca llegaba tarde, nunca pedía aumento, nunca contaba sus problemas, nunca reía demasiado alto. «Buenos días, Manuel», decían algunos. Él respondía con un gesto breve, casi imperceptible. Por las noches volvía caminando, siempre el mismo recorrido, siempre los mismos semáforos, siempre las mismas calles. Y entonces llegó aquel jueves, o tal vez era miércoles. Los días para Manuel ya habían perdido sus nombres. Esa noche escribió la carta, una sola página con letras pequeñas y ordenadas, sin dramatismos, sin culpar a nadie, solo una explicación técnica de lo que debía hacerse con sus pocas pertenencias y una disculpa por las molestias que pudiera ocasionar. La firmó con su nombre completo, dobló el papel en 3 partes exactas, lo metió en un sobre blanco y lo dejó sobre la mesa de la cocina, junto a las llaves del apartamento y su carnet de identidad. Todo estaba listo. El dolor se había transformado en cansancio y el cansancio en determinación. Manuel miró el reloj, las 9:18 p.m. Era una buena hora para irse. Antes de salir pensó que debería llevar su cartera. Uno nunca sabe. Tal vez necesitaría identificación. Tal vez alguien preguntaría quién era. Al abrir el cajón de su escritorio, encontró el teléfono móvil. Tenía 2 llamadas perdidas, ambas del mismo número, Departamento de Recursos Humanos. Manuel suspiró. Seguramente algo relacionado con la jubilación anticipada que había solicitado meses atrás. Papeles que firmar, trámites que completar, nada importante ahora. Pero algo lo hizo marcar el número, quizás el hábito de dejar todo en orden. «Manuel, por fin contestas». La voz de Carmen, la jefa de personal, sonaba extrañamente alterada. «Ha pasado algo con Antonio». Antonio, el hombre de mantenimiento, 60 y tantos años, siempre con su uniforme azul impecable. El único que se detenía cada mañana junto al cubículo de Manuel para preguntar, «¿Todo bien por aquí, ingeniero?» Y Manuel siempre respondía, «Todo perfecto, Antonio, gracias». «¿Antonio? ¿Qué pasó?», preguntó Manuel, sintiendo un extraño cosquilleo en la nuca. «Tuvo un accidente esta tarde. Está en el hospital. Preguntó por ti». «¿Por mí?» «Sí», insistió mucho. «Dijo que necesitaba hablar contigo, que era urgente». Manuel miró el reloj. 9:26 p.m. Todo estaba planeado. Todo estaba decidido. «¿En qué hospital está?» El hospital olía a desinfectante y a miedo contenido. Manuel caminó por pasillos interminables buscando la habitación 407. Cuando la encontró, se detuvo un instante antes de entrar. ¿Por qué había venido? ¿Qué podía querer Antonio de él? Apenas se conocían. La habitación estaba en penumbra. Antonio yacía conectado a un monitor que emitía pitidos regulares. Tenía la cabeza vendada y un brazo enyesado. ¿Antonio? El hombre abrió los ojos lentamente y enfocó la mirada. Al ver a Manuel, algo cambió en su rostro. «Vino», susurró. «Pensé que no vendría, ingeniero». Manuel se acercó a la cama. No sabía qué decir.
Carmen dijo que quería hablarme. Antonio intentó incorporarse, pero el dolor lo venció. Caí de una escalera, explicó con voz entrecortada. Estaba cambiando unas luces en el piso 12. Dicen que tuve suerte. Manuel asintió incómodo. Seguía sin entender por qué estaba allí. ¿Necesita algo? ¿Puedo traerle algo? Antonio negó con la cabeza. Sus ojos se humedecieron. Hace 3 días, cuando pasé por su oficina, olvidé decirle algo importante. Manuel esperó, confundido. Vi las pastillas, continuó Antonio, las que guarda en el cajón de su escritorio. También vi la página web abierta en su computadora. Manuel sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Nadie debía saber, nadie debía sospechar. No sé de qué habla, respondió con voz neutra. Antonio cerró los ojos un momento. Cuando los abrió, una lágrima solitaria rodó por su mejilla arrugada. Mi hijo se fue así, dijo simplemente. Hace 12 años. No vi las señales, o no quise verlas. La lágrima de Antonio brillaba bajo la luz tenue de la habitación. No era una lágrima de lástima, era una lágrima de reconocimiento entre 2 soledades. No somos amigos, lo sé, continuó Antonio, pero lo veo todos los días y sé cuándo alguien está despidiéndose. Manuel permaneció en silencio, paralizado. Esa lágrima, esa única lágrima lo desarmaba más que cualquier palabra. ¿Por qué le importa?, preguntó finalmente, sin hostilidad, con genuina curiosidad. Antonio tardó en responder. Porque nadie debería irse creyendo que a nadie le importa. Manuel salió del hospital desorientado. La noche era fría, pero no sentía el aire en su rostro. Solo sentía el peso de aquella lágrima que no era suya. ¿Cómo había podido Antonio ver lo que nadie más veía? ¿Cómo había reconocido en él esa decisión silenciosa, cuando ni siquiera sus propios familiares, esos primos lejanos con los que hablaba una vez al año, habían notado nada? Caminó sin rumbo por calles desconocidas. Por primera vez en años no seguía su ruta habitual, porque nadie debería irse creyendo que a nadie le importa. Las palabras de Antonio retumbaban en su cabeza como el eco en una cueva vacía. A Manuel no le faltaban razones para irse, le faltaban razones para quedarse. Su vida se había convertido en un ejercicio de resistencia sin propósito, como una máquina que sigue funcionando cuando ya nadie la necesita. Se detuvo frente a un parque. Los columpios se mecían suavemente con la brisa nocturna. Recordó de pronto su infancia, un columpio similar, su madre empujándolo. «¡Más alto, mamá! ¡Más alto!» Y ella riendo. «Si vuelas más alto te convertirás en pájaro y te irás lejos». No había pensado en ese momento en décadas. Se sentó en una banca. La noche avanzaba, pero ya no tenía prisa. Su plan, tan meticulosamente elaborado, se había desbaratado con una sola lágrima. Sacó su teléfono y buscó el nombre de Antonio en la lista de personal de la empresa. Nunca lo había necesitado antes. Encontró su número y escribió un mensaje. «Gracias por preocuparse. Estoy bien. Descanse. Manuel». Parecía poco, pero era más de lo que había dicho a alguien en mucho tiempo. Al guardarlo, vio la foto que usaba como fondo de pantalla, la playa de Nerja, en España. La había tomado durante sus únicas vacaciones en 15 años. Recordó la sensación del sol en la piel, el sonido de las olas, la libertad de no ser nadie por unos días. Había prometido volver algún día. Nunca lo hizo. Volvió a abrir el teléfono y buscó vuelos a Málaga. Encontró uno que salía en 3 días. Sin pensarlo mucho, lo reservó. Gastó casi todos sus ahorros. No importaba. Esa noche, al volver a su apartamento, rompió la carta en pedazos pequeños. Luego abrió la ventana y dejó que el viento se los llevara. La mañana siguiente era viernes. Manuel se despertó a las 5:43, como siempre. Pero esta vez algo era diferente. No sabía exactamente qué,
Preparó café y lo bebió mirando por la ventana. La ciudad parecía la misma. Los edificios grises, los coches impacientes, la prisa colectiva, pero él ya no era el mismo. Al llegar a la oficina, Carmen lo interceptó en el pasillo. «Manuel, ¿cómo está Antonio? ¿Pudiste verlo anoche?» «Sí», respondió, y añadió algo que no había dicho jamás. «Gracias por avisarme». Carmen pareció sorprendida por el agradecimiento. Sonrió brevemente y continuó su camino. Manuel entró en su cubículo. Todo estaba como siempre: la computadora, los archivos ordenados, el calendario con las fechas marcadas. Abrió el cajón donde guardaba las pastillas. Las miró un momento y luego las tiró a la papelera. Comenzó a trabajar como cualquier otro día, pero cada cierto tiempo miraba el teléfono, esperando alguna noticia de Antonio. A media mañana, una notificación. «Estoy mejor, ingeniero. Los médicos dicen que saldré pronto. Gracias por venir anoche. Antonio». Manuel leyó el mensaje 3 veces. Luego respondió: «Me alegro. ¿Puedo visitarlo esta tarde?» La respuesta llegó casi inmediatamente. «Por supuesto. Traiga ajedrez si tiene». Manuel no tenía ajedrez. Nunca había jugado. Pero al salir de la oficina, pasó por una tienda y compró un tablero portátil. En el hospital encontró a Antonio más recuperado. Se sentó junto a la cama y sacó el ajedrez. «No sé jugar», confesó. Antonio sonrió. «Yo le enseño», dijo. «Tenemos tiempo». Esa tarde Manuel aprendió los movimientos básicos del ajedrez. Perdió 3 partidas consecutivas y por primera vez en años no miró el reloj ni una sola vez. Al despedirse, Antonio lo detuvo con una pregunta. «¿Por qué volvió anoche, ingeniero? Cuando me llamaron para avisar que venía, pensé que no lo haría». Manuel dudó antes de responder. Finalmente dijo la verdad, por su lágrima. Antonio asintió, como entendiendo algo profundo. A veces las lágrimas salvan más que las palabras. El fin de semana transcurrió en una extraña calma. Manuel limpió su apartamento. Tiró papeles viejos. Encontró fotos olvidadas. En una de ellas aparecía con el equipo de natación de la universidad. Había ganado una medalla. Lo había olvidado por completo. El domingo visitó nuevamente a Antonio. Esta vez llevó naranjas y 2 cafés. Jugaron al ajedrez otra vez. Manuel perdió, pero estuvo cerca de ganar en una ocasión. Antonio le contó sobre su hijo, sobre los signos que no supo interpretar, sobre el dolor que nunca se va del todo. «¿Cómo sigue adelante?», preguntó Manuel. Antonio reflexionó un momento. «No se sigue adelante», respondió. «Se sigue simplemente un paso después de otro, y un día descubres que estás caminando de nuevo, aunque el dolor camina contigo». Antes de irse, Manuel le contó sobre su vuelo a España. «Siempre quise volver a esa playa», explicó, «pero nunca encontré el momento adecuado». «El momento adecuado es ahora», dijo Antonio. «Siempre es ahora». Al salir del hospital, Manuel pasó frente a una floristería. Compró un pequeño cactus, algo que requiriera pocos cuidados, pero que estuviera vivo. Esa noche, antes de dormir, puso el cactus en la ventana. Le dio un poco de agua y por primera vez en mucho tiempo se preguntó qué aspecto tendría mañana el amanecer. El lunes, Manuel pidió en la oficina sus vacaciones acumuladas. Tenía casi 3 meses disponibles. Nadie se sorprendió. Todos sabían que nunca tomaba días libres. Lo que sí sorprendió a Carmen fue su petición. Quisiera hacer una donación al fondo de emergencia para empleados. Anónima. «Claro, Manuel. ¿Cuánto quieres donar?» «Lo suficiente para cubrir los gastos médicos de Antonio». Carmen lo miró con curiosidad. «¿Puedo preguntar por qué?» Manuel pensó en explicarle que Antonio había visto algo que nadie más vio, que una lágrima en el momento justo había cambiado el curso de un río, que a veces el valor de una vida puede medirse en el impacto que tiene sobre otra, pero solo dijo:
¿Por qué importa? El martes, Antonio fue dado de alta. Manuel lo llevó a su casa, un pequeño apartamento lleno de plantas y fotografías, tan diferente al suyo. ¿Vendrá a visitarme cuando regrese de España?, preguntó Antonio mientras Manuel lo ayudaba a instalarse. Sí, respondió Manuel, y supo que era verdad. El miércoles, Manuel hizo su maleta. No necesitaba mucho: ropa cómoda, un libro, la cámara que no usaba desde aquel viaje a Nerja. Antes de salir hacia el aeropuerto, regó el pequeño cactus y lo movió para que recibiera mejor la luz. Volveré, le dijo, sintiéndose un poco tonto por hablarle a una planta. En el taxi, miró por última vez su edificio. Parecía más pequeño de lo que recordaba, menos gris. En el aeropuerto, entre la multitud anónima, Manuel se sentía extrañamente. Ya no era una sombra moviéndose entre sombras. Mientras esperaba el embarque, recibió un mensaje de Antonio. «Buen viaje, ingeniero. Traiga fotos del mar». Manuel sonrió. Guardó el teléfono y miró a través de los grandes ventanales del aeropuerto. El cielo estaba despejado, perfecto para volar. No sabía qué encontraría en España, no sabía qué encontraría al volver, pero por primera vez en muchos años tenía curiosidad por descubrirlo. Cuando anunciaron su vuelo, Manuel se puso de pie, recogió su pequeña maleta, respiró profundo y dio un paso hacia adelante, porque a veces una sola lágrima puede detener el final que creías inevitable y comenzar la historia que nunca imaginaste vivir.